Muy bien. Este día estaremos hablando de la historia de la psiquiatría en El Salvador. Ya hubo oportunidad de hablar sobre la psiquiatría y su historia, sus orígenes, a través de la historia mundial, por decirlo así, cómo fue su concepción en diferentes partes del mundo. Y ahora vamos a centrarnos un poco sobre la historia de la psiquiatría en El Salvador, cómo ha ido evolucionando la especialidad, cómo fue el tratamiento de los primeros pacientes que presentaban trastornos mentales y cómo fue su manejo. Para iniciar, de lo primero que se tiene registro es el periodo precolombino. Dentro del grupo de indígenas de Mesoamérica, en la cultura náhuatl, el término locura era entendido con el término moxric, que era el vocablo náhuatl con el que se expresaba para todas aquellas personas que estaban experimentando algún trastorno en los que se describe sintomatología compatible con la enfermedad psiquiátrica. Habían dos maneras de concebir la enfermedad mental. Uno era como un robo del alma y el segundo era como una introducción de materias y espíritus extraños. Siempre, al igual que en otras regiones geográficas, pues siempre se consideró que el origen de los trastornos mentales eran básicamente espirituales, eran más una concepción únicamente relacionada con deidades, con espíritus, con fuerzas espirituales las que provocaban los trastornos mentales. El tratamiento eran tres tipos de personas encargadas para el tratamiento de estos pacientes. Uno eran los sacerdotes de los diferentes dioses, porque se podía interpretar que la enfermedad podría venir, digamos, derivada de un dios en específico. Otro eran los brujos o chamanes, y el tercero eran los tisitas, que eran una especie de chamanes especializados únicamente para trastornos mentales. Durante el proceso de saneamiento, de sanación de estas personas, pues lo que digamos, el proceso que se llevaba era el interrogatorio a través de cómo se habían presentado los síntomas, por lo menos de cómo se tiene registro en esa época. Luego, identificar cuál era la causa de la enfermedad mental, que como veíamos anteriormente podía ser o un robo del alma o introducción de materias, espíritus extraños. Estos en algún momento tenían que ser manejados a través de hierbas y rituales que eran conocidos como limpias, figuras de papel, etcétera. Era el tratamiento que se conocía en aquel entonces. Ya durante el periodo colonial español ya había existido, ya se había dado, digamos, ese proceso de aculturación en el de que había existido el arribo de los españoles a esta parte del continente. La enfermedad mental empezó a tener consideraciones teológicas y religiosas. Obviamente hubo toda una absorción de la religión cristiana, judeocristiana, a partir de la disminución y la desvalorización de toda la cultura antigua, es decir, los mayas, toda la cultura que se había conocido antes de que llegaran los españoles. Empezó a instituirse la atención de pacientes mentales dentro de conventos y dispensarios, y quienes estaban encargados del tratamiento pues eran frailes, mercedarios, franciscanos y dominicos, que también habían emigrado y estaban en el proceso de conquista y de introducir la nueva religión a esta parte del mundo. Se podría decir que de los primeros que se tiene registro también ya durante este periodo es la Villa de la Trinidad, ubicada en Sonsonate, la que se especificaba o digamos la que tenía como un punto de referencia para estos pacientes que estaban presentando enfermedades mentales. Todo era manejado únicamente por los religiosos. En 1806, pues, Fernando Antonio Escobar funda lo que se conoce como la Casa de la Caridad y Capilla del Patrocinio. Era un refugio para dar alimento, abrigo, cuidado y sostenimiento emocional y espiritual a los enfermos. Actualmente lo que se conoce o la zona donde está ubicado el Mercado Sagrado Corazón. Seguía sin haber, digamos, principios o un tratamiento psiquiátrico estandarizado o por lo menos con evidencia de funcionamiento, sino que únicamente lo que se brindaban eran cuidados, asistencia, era más un hogar de caridad más que un tratamiento, pero se volvió prácticamente en aquel entonces como el punto neurálgico de los pacientes con trastornos mentales. Durante el periodo de la República y posterior a la independencia,
Lo que se conoció en aquel entonces, sobre todo acá en la capital, fue la Casa de la Caridad. Estaba ubicado en la municipalidad de San Salvador y se considera el primer hospital de la República. El Hospital Sonsonate en 1578, que fue conocido como el Hospital de Nuestra Señora del Buen Suceso, en la Alcaldía Mayor de Sonsonate, y que también fue o fungió anteriormente como Capitanía General de Guatemala hasta 1823. Es decir, iban paralelo la atención de estos pacientes con trastornos mentales con la fundación de diferentes instituciones que participaban en la atención de salud y que ya empezaban a tener una estructura similar a la que en otros lugares estaban coincidiendo con hospitales, instituciones especializadas para el tratamiento de personas con padecimientos de salud. Siempre durante el periodo de la República, en el periodo de 1895 a 1899, el general Rafael Antonio Gutiérrez empezó a designar ciertos hospitales para atender exclusivamente a lo que en aquel entonces el término con el que se identificaban a estos pacientes era dementes. El primer lugar que se asignó específicamente para ellos, pues, fue la Loma Sur, al poniente de la capital, en el barrio San Jacinto, cerca de Río Acelguate, que era conocido como la Finca Modelo. En aquel entonces tuvo diferentes denominaciones, históricamente se le conoció como la Casa de Locas, y también hubo participación por parte de Sociedad de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl. ¿Qué es, digamos, qué podríamos ubicar de importancia en estos momentos? Pues bueno, la población con trastornos mentales siempre ha sido una población bastante elevada. Lo que sucede es de que ha sido ignorado durante mucho tiempo. En algún momento, algunas personas que se sentían identificadas o que representaban un valor diferente, ese tipo de pacientes, empezaron a tener una mayor importancia o una mayor preocupación para la atención adecuada de ellos. Entonces, por lo tanto, en aquel entonces la importancia, podríamos decirla, ha sido de que digamos, ya existían personas de autoridad que empezaban a designar ciertas áreas específicas para la atención de estas personas. El Hospital de Dementes o Manicomio Central, a partir del 14 de diciembre de 1894, se establecen los primeros estatutos, es decir, se formalizaba la atención de estos pacientes. Ya habían ciertos criterios o por lo menos ya habían ciertos protocolos para su atención. Conocido, muy famoso, un dato y de importancia para todos estos pacientes con trastornos mentales es que en 1896, doña Carlota de Gutiérrez, que era la esposa del presidente, donó joyas valoradas en aproximadamente 10,000 colones, una fuerte cantidad de dinero que, digamos que sirvió para comprar un terreno de aproximadamente 7 manzanas, que es lo que actualmente se encuentra ubicada la antigua Casa Presidencial, la Unidad Médica de San Jacinto y el Parque Venustiano Carranza. Toda esa zona fue el primer hospital de dementes o manicomio central. En aquel entonces, digamos, esta pareja que gobernaba el país, pues tuvo como la primera preocupación verdadera por darle un lugar específico y digno a estos pacientes. En 1897, el doctor Genaro Muñoz fue el encargado de dicho hospital y por lo tanto puede considerarse históricamente como el primer médico que trabajó concretamente en psiquiatría en El Salvador. Las terapias eran básicamente físicas y únicamente los bromuros constituían la alternativa farmacológica para los desórdenes mentales. El objetivo que se buscaba en aquel entonces era pues únicamente la sedación, sin buscar reintegrar al paciente a la sociedad ni a sus actividades normales, sino que se buscaba únicamente que el paciente se mantuviera sedado, ya que los cuadros cursaban con niveles altos de agresividad, de inquietud o de alteraciones psicomotoras. Por lo tanto, en la atención médica en aquel entonces era básicamente la sedación para que el paciente no presentara estos síntomas. El tratamiento, pues, se conoció a algunos como jarabe de acodión, que era un sedante, analgésico hipnótico. La melisa era un preparado alcoholado como excitante, cordial, sudorífico y antiespasmódico. Y el diente de león, que era un diurético y laxante. Buscaban que deshidratar al paciente, alterarlo físicamente para que la sintomatología mental no se viera expresada, digamos, en esos signos que eran tan evidentes de los pacientes con trastornos mentales, sobre todo los trastornos mentales crónicos.
El primer médico salvadoreño especialista en psiquiatría fue el doctor José Maximiliano Olano. Se formó en la Universidad de París, fue catedrático en la Universidad de El Salvador de Patología General y Psiquiatría, y de hecho en su honor se bautizó uno de los pabellones del antiguo Asilo Salvador. Es decir, este es el primero del que se tiene registro que tuvo una formación o una educación formal en psiquiatría. Obviamente en aquel entonces, e incluso en Europa, había mucho desconocimiento de los avances científicos con los que se cuentan ahora. También muchas de las terapias estaban basadas en la sedación del paciente como manejo de los trastornos mentales. Uno de los eventos que marcó algunos cambios en el tratamiento de estos pacientes fue la erupción del volcán de San Salvador. Ocurre el 7 de junio de 1917, causó serios daños al manicomio donde se encontraba ubicado y no solo causó daños materiales, sino que varios enfermos quedaron aplastados y según lo describen algunos libros históricos, en repugnante confusión de miembros sangrientos y cráneos donde blanqueaban los sesos fuera de sus sitios y revueltos con polvo. Recordemos que para aquel entonces, cuando sucede ese desastre natural, pues no era una prioridad salvaguardar la vida de estos pacientes. Siempre históricamente se vieron desvalorizados, no se consideraba su condición como humano. De hecho, no se respetaba que un paciente con trastorno mental tuviera derecho para votar o ejercer algunos derechos humanos fundamentales, ¿verdad? Entonces, al momento de suceder este desastre, pues obviamente pocas personas se tomaron la preocupación o el tiempo para salvaguardar la vida de estos pacientes. Por lo tanto, se convirtió en un evento muy lamentable y muy trágico para estos pacientes que sufrían de estos trastornos mentales y que se encontraban en ese hospital. El primer traslado del hospital se da en 1926. El doctor Carlos Guillén Rivas ubica el manicomio de El Salvador al Asilo Salvador, en un lugar que era conocido como la Finca Cole, de 67 manzanas. Ahí es donde se tiene el primer registro en donde en 1929 la señora Juana Núñez, parte de las actividades que realizaba con estos pacientes era entretenerlos con costuras y bordados, y por lo tanto históricamente se conoce como la primera intervención de terapia ocupacional con este tipo de pacientes, por lo menos en nuestro país. Es decir, ya tendremos algún tiempito que estos pacientes psiquiátricos han sido manejados en algún momento con terapias. Obviamente en aquel entonces también no había un avance digamos, como de la especialidad, pero ya se empezaban a utilizar estas técnicas. Para 1931 y 35 surgen nuevos tratamientos, algunos abscesos de fijación, picaduras de abeja, el veneno de la Apis melífica en la terapéutica de los alienados, todos basados siempre en el mismo objetivo, sedar al paciente, mantenerlo sedado, disminuido, apagado, para que los síntomas mentales no se expresaran a través de sintomatología física. La insulinoterapia y la convulsiterapia por inyecciones de cardizol fueron introducidos en 1938 por el director del hospital, doctor Alfonso Velasco, constituyéndose en los primeros recursos realmente efectivos para el tratamiento de la psicosis, completándose en 1943 con la compra del aparato para la aplicación de electrochoques o terapia electroconvulsiva, como se conoce ahora. El creador de la terapia de shock de insulina, también conocida como terapia de insulina coma, fue el doctor Manfred Sakel. Fue, digamos, la primera intervención, estamos hablando ya de 1938, ese periodo, finales de 38, década de los 40, en donde no solo se mantenía sedado al paciente, sino que algunas terapias ya empezaban a dar resultados en la reversión de algunos síntomas, sobre todo en los síntomas psicóticos. Los más llamativos de los trastornos mentales en aquel entonces eran los trastornos psicóticos, en donde el paciente perdía el contacto con la realidad. Los cuadros como depresión, que se conocían en aquel entonces como melancolía, bueno, eran llamativos porque el paciente perdía ciertas capacidades, porque estaba muy disminuido, no quería comer, pasaba en aislamiento, pero los trastornos psicóticos eran los que más llamaban la atención y lo que en aquel entonces se había centrado el tratamiento, porque era bastante llamativo los cuadros en donde el paciente presentaba alucinaciones, agitación, no respondía a terapias convencionales, y estos fueron los primeros tratamientos que mostraron digamos, una reversión de los síntomas.
Siempre el doctor Saquel popularizó el tratamiento con insulina en Europa y presentó a Estados Unidos después de que emigró desde Austria a Nueva York en 1936. La práctica de la dosificación de insulina continuó en la década de 1960 en Estados Unidos y mucho más en países como China y la antigua Unión Soviética, en donde no existía ningún criterio ético para el manejo de estos pacientes. De hecho, históricamente se ha experimentado muchísimo con estos pacientes ya que no eran pacientes que pudieran, digamos, como acusar que se les estaba, digamos, como violando derechos o que no estaban de acuerdo con el tratamiento, que estaban en contra de algunas condiciones, porque desde el momento que alguien presentaba un trastorno mental prácticamente perdía todos sus derechos. Dentro del ejercicio de la psiquiatría, ya aproximándonos a la década de los 40, en 1945 vienen los primeros psiquiatras a dar tratamiento un poco más certero a estos pacientes. Los primeros, el doctor José Antonio Martínez, Carlos Romero Hernández y José Molina Martínez, como actualmente se llama el Hospital Psiquiátrico Nacional. El de 1949 al 63, el doctor Molina Martínez fungió como director del centro. Fue el primero en introducir una amplia visión psicosocial de la psiquiatría, es decir, ya no solo como una enfermedad meramente biológica, sino también con elementos de su medio ambiente que también pueden afectar la psiquis del paciente, es decir, relación familiar, el ambiente, algunas cuestiones emocionales, etcétera. E introdujo el primer laboratorio de electroencefalograma en el país, es decir, ya se avanzaba con ciertos estudios a partir del funcionamiento cerebral y dentro de esto el electroencefalograma. Así que ya empezábamos a ver, y no tenemos mucho tiempo de eso, pero hace aproximadamente unos 70 años por ahí, ya empezábamos a ver algunos 70, 60 años atrás, ya empezaba a haber algunos cambios en el tratamiento de estos pacientes a partir de la educación formal de los primeros psiquiatras que venían acá al país. Es decir, es la importancia de que existan profesiones especializadas porque la visión que se tiene sobre la problemática, cualquiera que sea, es mucho más amplia. Dentro de los tratamientos, era la era de los psicofármacos, empieza a partir de los años 50. Ya empezaron algunos medicamentos como el cóctel lítico, en el que llevaban clopromacina, fenobarbital, prometacina, y provocaba una sedación continua a la agitación psicótica. Dentro de estos tratamientos, durante esta época, la gran ventaja fue que ya se podía dar de alta al paciente, o sea, ya se podía dar un tratamiento ambulatorio de los pacientes psiquiátricos, porque anteriormente un paciente psiquiátrico ingresaba en el manicomio o en el hospital designado para su tratamiento y hasta ahí llegaba. Ya nunca más se iba a poder reinsertar a la sociedad. Pero a partir de la era de los psicofármacos y cuando comienza el efecto de estos medicamentos, pues hubo un cambio bastante relevante porque ya los pacientes podían ser manejados ambulatoriamente. Dentro de esta década también se da un paso importante, la terapia ocupacional dentro del hospital. En 1955 se da la fundación del Departamento de Terapia Ocupacional dentro del hospital. Es decir, ya estamos hablando de más de 50 años en los que se cuenta con un departamento de terapia ocupacional en donde ya habían prácticas de floristería, costura y pequeñas industrias para las mujeres, carpintería, tejeduría, jardinería, hortalizas y pequeña industria para los hombres. Es decir, ya se empezaron a aplicar terapias en las que empieza a surgir ese nuevo modelo de atención al paciente psiquiátrico que se mantiene a la fecha, en donde el paciente psiquiátrico no es únicamente tratarlo con medicamentos, sino que se debe de reinsertar a la sociedad. Tenemos que buscar nuevamente la funcionabilidad del paciente y para eso debe ser a través de un equipo multidisciplinario, no únicamente el psiquiatra. Entonces ya dentro del hospital ya empezaban a convivir otros profesionales en diferentes áreas que ya brindaban una atención mucho más integral para estos pacientes. En 1955 se organizó un conjunto musical formado por marimba, guitarras y contrabajo para entretener a los pacientes. Los días feriados y los fines de semana para amenizar las visitas de los pacientes, amigos de los pacientes y a más de algún curioso que pagaba 5 centavos para entrar a ver a los locos. Se volvió durante aquella época, digamos, como un paseo para la familia, llevaban a los niños, pagaban para entrar
al hospital psiquiátrico y poder ver a los pacientes. A estos pacientes también se les enseñó este tipo de instrumentos para que pudieran entretener a la gente que llegaba. El inicio de la cátedra en la Escuela de Medicina, igual, no tiene mucho tiempo. En la Escuela de Medicina de El Salvador, pues, de la Universidad de El Salvador, fue el doctor José Molina Martínez también el primero que empezó a impartir esta cátedra. Se introduce a los estudiantes de medicina de quinto y sexto año en aquella década y fue el primer contacto que tuvieron los médicos generales que se formaban en la Universidad de El Salvador con la especialidad de psiquiatría y el manejo adecuado de los pacientes con trastornos mentales. En la década de los 70, durante la apertura de la calle 5 de noviembre, construcción de los edificios de la antigua Guardia Nacional y Colonia Tacate 5 de noviembre, se ubica, digamos, en aquel entonces entre un espacio de 67 a 11 manzanas, el hospital psiquiátrico. Para aquel entonces sucedió el terremoto de mayo de 1975. Ese hospital contaba con 336 camas hospitalarias y en septiembre de 1973, el coronel Arturo Armando Molina prolonga la 29 calle Oriente, divide el hospital, porque el hospital estaba ubicado al final de esa calle, donde ahora se ubica el Inframen, la unidad médica del Seguro de Atacá, toda esa zona era el hospital psiquiátrico. El coronel Arturo Armando Molina, que había, digamos que tenía el objetivo de fundar un instituto, prolongarlo y todo eso, fue el que formó o fundó el Inframen dentro de esa zona. Y a pesar de que hubieron ciertas recomendaciones por parte del MinSal o la OPS en la que daba la indicación de que mejor se mantuviera como estaba, no fueron aceptadas esas propuestas y fue la primera división del hospital. En 1975, en noviembre del 75, se trasladó el hospital de donde estaba ubicado, acá por la zona del Atacati, donde estaba el Inframen, hacia el hospital neumológico que estaba ubicado en el Cantón Venecia, en Soyapango, a 15 kilómetros de la capital. En aquel entonces, pues tanto la conexión, las distancias eran importantes, los medios de transporte no eran similares a lo que con los que se cuentan ahora. Entonces, se traslada donde actualmente se encuentra el Hospital Nacional Psiquiátrico, ahí anteriormente era el Hospital Neumológico. Y de hecho, cuando conozcan las instalaciones del hospital, es muy llamativo la forma en la que están, digamos, estructurados los pabellones. Son amplios, tienen una estructura más similar o que asemejan galeras, porque en aquel entonces, obviamente, la enfermedad más grave que se manejaba en el hospital neumológico era la tuberculosis, por lo tanto, tenían que haber espacios bastante abiertos, tenía que haber ventilación en los pabellones, por eso es que la estructura se quedó de esa manera. En 1976 se empiezan a integrar los primeros médicos internos que empiezan a rotar dentro del hospital, es decir, ya no solo era la formación de los médicos generales dentro de la teoría de la psiquiatría, sino que empezaban a tener prácticas dentro del hospital a manejar pacientes con trastornos mentales. En 1977 se integra el primer programa de modificación de la conducta por el licenciado, un psicólogo, Rafael Rebolone, es decir, ya se iban integrando incluso más especialidades, más profesionales para el manejo integral de estos pacientes. El doctor Molina también apoyó la verdadera terapia ocupacional como recurso importante para la recuperación y rehabilitación de los pacientes, para lo cual creó en 1955 el Departamento de Terapia Ocupacional, como lo veníamos viendo. En 1959 se contrató al entonces psicómetra, señor Francisco Armando Torres, para que organizara el gabinete de psicología. Más profesionales se iban integrando a la atención de estos pacientes y en la década de los 60 ya hubo incorporación de otros médicos psiquiatras con estudios en diferentes partes del mundo, España, Estados Unidos, Alemania, entre otros. Ya se fue dando también una apertura a la visión de la enfermedad mental en diferentes partes del mundo a partir de la incorporación de estos médicos especialistas. En 1972 se funda el Hospital Psiquiátrico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el cual quedó bajo la dirección del doctor Miguel Fortín Magaña, siendo el primer encargado de docencia el doctor Guido Arias Bojorquez. Es decir, para el Seguro Social estamos hablando que apenas tenemos unos menos de 50 años que
empezó a brindar atención para los pacientes psiquiátricos. Actualmente el Hospital Policlínico Arce es el encargado de los pacientes de psiquiatría dentro del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. En el 75, como veíamos, ya se había trasladado a la serie definitiva en la ciudad de Soyapango y fue hasta 1989 en donde empieza la especialidad de psiquiatría, es decir, los primeros psiquiatras de El Salvador empiezan a formarse allá en 1989. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 30 años que empieza la educación formal de la especialidad en psiquiatría. Inicia con un posgrado en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y posteriormente a partir de un plan contingencial en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Desde 1993 empezó un programa de especialidad que ha venido mejorando desde el 1993 hasta la fecha y en el 96 ya se empieza a desarrollar un pensum a partir de una especialidad de 3 años y posteriormente se le agregó un año más. Luego en la década de los 90 surgen algunas especialidades, subespecialidades de la psiquiatría, como la psiquiatría forense, que comienza en el Instituto de Medicina Legal en 1990. La interconsulta psiquiátrica comienza en 1962 en el Hospital del Rosales, ya que habían pacientes con patologías médicas que presentaban síntomas mentales y los hospitales privados especializados, allá por 1959, existe en una clínica popular durante la época que se conocía como Clínica Meyer. En la actualidad no hay hospitales psiquiátricos privados, únicamente se puede ingresar en algunos pacientes durante periodos cortos en hospitales privados, pero no existe un hospital privado que se dedique únicamente para la atención de estos pacientes. En el 2004 hay una firma de carta compromiso por parte del Hospital Nacional Psiquiátrico con la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador para empezar a darle validez a digamos, a los médicos que se formaban en esta especialidad. En el 2006 ya hay un convenio con el Ministerio de Salud y Asistencia Social con la Universidad de El Salvador, como era conocido anteriormente el MinSal. Y en el 2008 ingresó la primera generación de médicos residentes de las 6 especialidades legalizadas dentro de hospitales del Centro Médico Nacional y Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ya en convenio con la Universidad de El Salvador. Es decir, ya había formación de médicos especialistas en esta área y a partir de otras áreas en las que ya digamos, se reconocía la especialidad por una institución de educación superior que era la Universidad de El Salvador, porque anteriormente estos médicos únicamente tenían la validación de sus estudios por parte de la institución que los había formado, es decir, del hospital nada más, solo entregaba un diploma por parte del Seguro Social o por parte del Hospital Nacional Psiquiátrico. En el caso del programa de psiquiatría y salud mental, existen únicamente 2 escuelas que forman psiquiatras en este país. Uno es el Hospital Nacional Psiquiátrico de Soyapango, el doctor José Molina Martínez, y el otro es el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que es el Hospital Policlínico Arce. Son las 2 escuelas que actualmente están formando psiquiatras en El Salvador. La verdad que dentro de las especialidades, quizás es la especialidad que cuenta con menos recursos profesionales de salud mental en el área de psiquiatría son pocos, estamos hablando de aproximadamente 1 por cada 100.000 habitantes en este país. La tasa es bastante baja y eso también tiene relación porque únicamente se cuenta con 2 escuelas para la formación de estos. Agradezco su tiempo, era un breve repaso por la historia de la psiquiatría acá en El Salvador. Falta todavía dar muchos pasos más hacia adelante, pero hasta ahora es el punto en donde se encuentra la especialidad y la atención de pacientes psiquiátricos. Agradezco su atención, hasta la próxima.